Europa se hace en grandes reuniones políticas, quizás como las de la OTAN que hemos vivido ayer mismo, en las negociaciones que tenemos delante para el Brexit o al conmemorar los 60 años de los Tratados de Roma, pero también a través de la ciencia y de la tecnología y de proyectos de colaboración como del que hoy viernes hablamos aquí en Europa Abierta. Ahora que se habla tanto de la recuperación del eje franco-alemán con Emmanuel Macron y Angela Merkel como esperanza para refundar la Unión Europea, es bueno echar la vista atrás a más de 30 años, cuando ese eje funcionaba a pleno rendimiento y la Unión Europea tenía delante de sí un futuro quizás más optimista. En 1985, François Mitterrand, presidente de la República Francesa, y Helmut Kohl, canciller de una República Federal Alemana todavía no unificada, acordaron una iniciativa intergubernamental para fomentar la investigación y la competitividad de las empresas europeas. Se bautizó como Programa Eureka. Se trataba de fomentar la cooperación en proyectos de innovación tecnológica y que tuvieran un resultado comercial, que no se quedaran simplemente en el laboratorio o en el aula de una universidad. Condición imprescindible para participar el intercambio. Los participantes, empresas o compañías deberían colaborar con otros socios europeos también de esta misma red Eureka. La presidencia de este programa europeo de innovación es rotatoria y en este periodo actual y desde el mes de julio pasado le corresponde a España. Queda apenas un mes para que nuestro país ceda la presidencia de Eureka y por eso nos ha parecido un buen momento para conocer lo que se ha hecho en esta etapa. Francisco Marín es director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que es el organismo a través del cual España ejerce su presidencia y hoy nos acompaña en los estudios de Radio Nacional en Europa Abierta. Señor Marín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, participábamos ayer en un debate sobre Europa, la presentación del movimiento europeístas, y una de las conclusiones es que no se vende lo suficiente la idea de Europa en positivo. Se comenta lo que se hace mal en Bruselas o en la Unión Europea, pero no se da importancia a lo que se hace bien y a lo que aporta la Unión en nuestro día a día. Y en ese sentido, yo creo que el programa Eureka es un gran desconocido a pesar de sus 30 años. Es desconocido por la misma razón que es poco conocida la I+D dentro del concepto de la sociedad actual. Yo me quejo de que hemos elegido, los que creemos en esto, hemos elegido un mal logo, que es I+D, que en sí mismo no significa nada. Y de facto es muy común que a la gente te diga ¿I más qué? Porque la verdad es que no significa, no es evidencia. I+D es salud de la población, es bienestar de la población, es alimentos más saludables, es comunicaciones más rápidas, es la mejora de las condiciones de vida al final. Por lo tanto, sufrimos en Eureka el mismo problema que sufrimos en el resto de la sociedad de ser un segmento poco reconocido por la sociedad. Eureka tiene ahora una dimensión que no es la que tenía cuando se creó, y me parece que es muy importante decir que desde que se creó hasta hoy ya no es solamente europea, sino que otros países como el caso de Canadá, Sudáfrica, Corea del Sur y en estos días Chile se han unido a este ambicioso programa de difusión. Me ha robado la pregunta, la tenía aquí preparada. Le quería decir que el programa Eureka lo forman los 28 países de la Unión Europea, pero no únicamente, y que además continúa ampliándose. Efectivamente, y además bajo la presidencia española hemos puesto sobre la mesa el reto de poder convertir a Eureka en algo absolutamente global, y para eso hemos llamado un programa que se llama Open Eureka, que de alguna manera lo que nos viene a decir es, señores, el mundo es global y el papel de Europa es convertir esa diferencia que tiene. Somos el tercer generador de conocimiento del mundo, pero sin embargo no somos el tercer generador de innovación. Hay que traducir, y eso lo hemos llamado siempre paradoja europea, hay que traducir esa posición de liderazgo en la generación de conocimiento a una posición equivalente en la conquista de mercado con las posiciones, con el conocimiento que generamos. Decíamos que la presidencia española del programa Eureka se realiza a través del organismo que usted preside, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. ¿Cómo trabaja en el día a día para ayudar a las empresas o a los autores de proyectos que tienen ideas? Nuestro trabajo se reparte en tres focos, tres ejes, podríamos decir. El primero es asesorar.
Asesorar para que las empresas comprendan que la innovación es una mejora absoluta de su competitividad. Eso que debería ser evidente, no lo es. CDT tiene un marco de colaboración con alrededor de 12.000 empresas españolas. Sin embargo, hemos identificado que hay más de 40.000 empresas que podrían hacer uso de la innovación, de la I+D+I, como mejora de su competitividad. Lo primero, asesorar para que lo entiendan. Segundo, financiar los proyectos buenos. Aquellos proyectos que tengan realmente calidad, reciban el soporte financiero público. Y tercero, llevarles a la internacionalización. Nosotros no queremos que se queden en mercados regionales, nacionales, ni tan siquiera solo europeos. Queremos que sean absolutamente globales. Asesorar, financiar, internacionalizar. Bueno, y como se trata de demostrar que el programa Eureka funciona, con esos 3 pilares que usted nos ha dicho, tenemos también un caso práctico, un caso de éxito, y también está con nosotros Sancho Lerena, que es consejero delegado de Ártica. La empresa ha desarrollado un software que es puntero para evitar el robo de datos en la red. Es un software que se llama ADES y viene a significar, más o menos, que más vale prevenir que curar, que se puede detectar la presencia de los piratas y de los hackers antes de que se produzcan los grandes ataques informáticos. Vamos a saludar a Sancho Lerena. ¿Qué tal? Un saludo, Sancho. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena, lo primero, ¿no? Muchas gracias. Por conseguir este éxito, porque la historia de ADES es la de un proyecto, una idea que nace, como decíamos, un poco para la gente, es un poco como en un garaje, como se dice habitualmente cuando se habla de Steve Jobs o de... Bueno, lo primero que habría que decir es que en España no podríamos empezar en un garaje. Sería ilegal. Pero nosotros empezamos en una oficina muy pequeñita, de 2 metros cuadrados. Y el mérito es que nosotros somos una empresa que ya llevamos 12 años y son 12 años de continua innovación. No es una innovación que parte de la universidad, no es una innovación teórica, no es una innovación... digamos, de papel. Es una innovación preguntando a nuestros clientes cuáles son sus verdaderos problemas. A veces hay que partir de ideas de clientes y desarrollarlas. Y ahí es donde nosotros hemos ido creciendo todos estos años. Nosotros, el proyecto ADES que mencionas, fue el primer proyecto de I+D en el que empezamos a desarrollar Pandora FMS, que es el nombre comercial del software que vendemos. Una cuestión antes de seguir. ¿Se financia un proyecto, se financia una idea o se financia una empresa? En este caso, la empresa es Ártica, el proyecto es ADES. ¿Qué es lo que se financia? Se financia en CDT, se financian las dos cosas porque tenemos 2 vías de llegar. Se financian proyectos, pero también se invierte en capital. Por lo tanto, cuando la empresa llega a esa mayoría o necesita pasar de la financiación de proyecto a la financiación de capital, también CDT, a través de su herramienta Invierte, tiene una actuación bipolar, por lo tanto. Sancho Lerena nos estaba contando la historia del éxito de su empresa. Sí, y Pandora, tú has mencionado la seguridad, ¿no? Pandora es una herramienta que realmente lo que permite es a los negocios, a otras empresas, sacar partido a su tecnología, hacer que su tecnología sea más eficiente. Por ejemplo, una gran empresa de ropa que tenga tiendas en toda España puede llegar a tener problemas puntuales con su red de datos, con sus TPVs. El hecho de que una empresa con tantas sedes tenga cortes de comunicaciones en sus TPVs a lo largo del tiempo durante una semana puede significar millones en pérdidas. Y luego la imagen que da a sus clientes, esas colas en las tiendas de gente quejándose, lleva 1 hora probando esa ropa y no la puede pagar. Nosotros lo que facilitamos con Pandora es la seguridad de que su tecnología funciona y de que con su tecnología puede hacer negocio. Es complicado explicar lo que hace la monitorización, ¿no? Pero pongamos, por ejemplo, un piloto, ¿no? Un piloto cuando despega, cuando el avión está en el aire, está solo. Es como un empresario. Un empresario cuando ya ha lanzado toda la operación, ha invertido todo su dinero, se puede caer. Entonces un piloto necesita instrumentos, necesita información, cuadros de mando sencillos que le diga que todo va bien, que las ruedas cuando lleguen al destino van a salir, que los flaps están ahí, para dar tranquilidad a sus clientes, a sus viajeros y para que eso funcione, para que tenga la tranquilidad de que todo va a ir bien. En un negocio es lo mismo. En un negocio los CEOs, los directores de recursos humanos, diferentes personas necesitan información basada en la tecnología para saber que todo va a ir bien. Y es lo que nosotros proveemos con Pandora. ¿Cuánto dinero les dejó Eureka para empezar? Si se acuerda. Sí, Eureka fue el proyecto de los proyectos más pequeños que hemos tenido. Pero el tema no es cuánto dinero te deja, el tema es cómo te cambia la cabeza.
Te ayuda a entender que tienes que invertir en innovar. No es invertir, no es dinero, no es que te deje dinero. Porque la gracia de esto no es que te dejen dinero, porque para pedir dinero puedes ir a un banco. Bueno, si te dejan dinero. El tema es que te obligan a pensar en un proyecto, te obligan a hablar con otras empresas que entre empresas normalmente no se hablan. Y hay que rendir cuentas. Y por supuesto hay que rendir cuentas. Eso te obliga a hacer una serie de pasos, te obliga a ponerte unas metas concretas. Con lo cual no es tanto un tema económico, no es tanto como dicen ayudas fiscales, no es la parte de números, es la parte de cambiar el chip. Eso es lo que nosotros, me alegra que lo hayas precisado, es lo que nosotros llamamos la parte intangible de la ayuda. Yo creo que vale mucho más en euros lo que hacemos en asesoramiento que el dinero que se presta. Por eso he dicho las tres patas y he dicho el asesoramiento la primera. Mira, es importantísimo que una empresa rompa su círculo de aislamiento, sepa comunicarse con otros, sepa comunicarse de otros en otra cultura, en otra lengua, en otro escenario. Ahí se está haciendo mayor. Cuando una empresa española, y tenemos un caso magnífico ahora mismo en Horizonte 2020, donde las empresas españolas lideran el instrumento PYME, con una tasa de retorno por encima del 16%, esas empresas se están haciendo mayores, aunque sean pequeñitas, aunque sean 5, aunque sean 15 empleados, porque aprenden a cómo competir en el mercado global. Y ese es el gran reto de nuestra actuación en Eureka, en CEDETI, en general, internacionalizando nuestras empresas. Bueno, tengo que preguntarle, porque han pasado 32 años de Eureka, 31 años desde nuestra incorporación a la Unión Europea, pero para España hay que reconocer, y están las cifras, es una asignatura pendiente todavía el I+D+I, la investigación, más desarrollo, más renovación. Desde 2010 el gasto ha disminuido de manera constante. En 2015 estaba en el 1,2% del Producto Interior Bruto. No se cumplen ni de lejos los objetivos del año 2020 que usted mencionaba con respecto a nuestros vecinos europeos. Tendríamos que llegar al 2%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vamos a corregirlo? La solución no es difícil. Lo que hace falta es ser estable, sostenible. Hemos pegado bandazos. Y ese es el problema fundamental. La I+D, como toda actividad empresarial, necesita el medio-largo plazo. Como el plan de la ciencia que estamos planteando ahora mismo es el destino de llegar al 2% del 2020 a base de un compromiso asegurado durante los próximos años para crecer cantidades posibles y de una manera sostenida y que reduzca la incertidumbre. ¿Por qué se ha bajado? Tiene una explicación clarísima. La intensísima crisis que ha vivido nuestro país ha afectado a esto, como ha afectado a otras muchas cosas. Pero la recuperación, que es lo que me interesa decir, es posible, es accesible, es fácil si somos capaces de adquirir un compromiso de aquí al 2020 de un crecimiento sostenido que se cifra en pocos cientos de millones. Quizás nos esté escuchando alguien que tenga una buena idea, Sancho. ¿Cuáles son las recomendaciones para que en Europa, en la Unión Europea, pueda esa persona pasar de esa oficina de muy pocos metros a una empresa de éxito como la tuya? Pues es una buena pregunta, porque está muy ligado a cómo conseguimos que una empresa sea competitiva. Yo creo que una empresa, al menos en mi campo, ¿no?, que es la tecnología, el software, una empresa no puede ser competitiva si no innova. Para poder innovar, primero tienes que conocer lo que existe. Tienes que tener una experiencia, tienes que hablar con otros empresarios, tienes que hablar con clientes, tienes que tener clientes, tienes que escuchar a tus clientes y tienes que intentar escuchar a clientes diferentes. Nosotros tenemos clientes en 30 y pico países y los problemas suelen ser similares pero con tintes diferentes. Ahí es cuando tiene que empezar la innovación. Si no llegamos a ese punto, yo no creo que sea posible saltar del garaje a directamente el ideón. Tengo un ideón y ya me lo he montado. Generalmente hay un trabajo previo, hay fracasos, hay intentos de empresas, hay colaboraciones con otros. Yo conozco un buen amigo mío, es empresario, está ahora mismo en un H2020 y parece que le va todo fantástico, pero tiene una experiencia profesional detrás importantísima. O sea, hay que intentar ver que esos casos que nos ven de Hollywood, en la vida real hay un trabajo y una experiencia y cometer muchos errores. No es tan fácil llegar ahí.
Y que no haya ese estigma del fracaso que suele haber más en la Unión Europea que en Estados Unidos, donde el fracaso a veces se considera incluso un mérito. Hace unos días en Barcelona, señor Marín, tuvo lugar el gran acto, digamos, de esta presidencia, la puesta en escena y presentación de algunos de los nuevos proyectos, Open Eureka Innovation Week, la Semana Abierta de Innovación de Eureka. No sé si hay algún campo en especial en el que se estén desarrollando más proyectos europeos de Eureka, donde se note que hay un mayor crecimiento y distinción con respecto a otros bloques que nos puede llamar la atención o que nos llamó la atención de esta Semana de Barcelona. Bueno, lo primero que nos llamó la atención es absolutamente la vigencia y la enorme motivación. Teníamos expectativas de reunir a 1.000 personas registradas y registramos a 1.600. Teníamos expectativas de hacer 1.000 B2Bs, 1.000 encuentros bilaterales, y hicimos 1.400. Por lo tanto, una situación obvia: hay vida, hay interés. Eso es lo primero. Y segundo, campos. Europa tiene una riqueza impresionante que también le caracteriza un poco a España. No tenemos monocultivo. Europa es absolutamente circular en el sentido del conocimiento. Y podemos hablar premiamos a 3 casos en Barcelona. Uno era del punto de vista, digamos, de la protección de datos, la ciberseguridad. Otro era para una, que fue el que ganador, el español, de una prótesis para quitar las hernias discales, y era una empresa pequeñita que además me dejó absolutamente maravillado, porque afecta a eso que yo digo, la calidad de la vida. La gente le deja de doler la espalda con ese tipo de cosas, que hay que tener características. Y la tercera era un tema de materiales. No hay un sector, digamos, que destaque sobre los demás. Es bueno no tener monocultivos. Lo que tenemos que tener claro es apuestas por los retos. Europa se va a encaminar ahora, y en el futuro programa marco, a resolver no apuestas sectoriales, sino retos transversales de la sociedad. Bueno, pues esperemos que siga ese éxito de Eureka y que siga también la participación española, que hay que recordar que ha participado ya en más de 1.500 proyectos en todo este tiempo de vida de Eureka, que es pasado, presente y sobre todo esperemos que futuro de la Unión Europea y de su desarrollo tecnológico. Francisco Marín, Sancho Lerena, muchas gracias por estar con nosotros en Europa Abierta. Muchas gracias.